Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer este lindo chal o pañoleta a crochet. Así que quédate para que aprendas a hacer esta linda textura. Para este proyecto voy a utilizar este material que es el sobrante de otro proyecto. Es esta marca, es 100% acrílico, es de grosor medio. Y bueno, viene por 142 gramos, sin embargo aquí hay menos de esa cantidad, que es lo que vamos a utilizar para este proyecto. Y nos recomienda una aguja de 5.5, pero en mi caso voy a utilizar una de 5. Vamos a utilizar marcador de puntos, aguja lanera y tijeras. Para comenzar necesitamos hacer un anillo y este anillo lo pueden hacer de dos maneras. Podemos tejer 4 cadenas y colocarlas juntas para así cerrar y crear el anillo, o también pueden hacer un anillo mágico. En mi caso voy a hacer el anillo mágico, que es de la siguiente manera. Voy a colocar la hebra sobre mis dedos, voy a girar alrededor y justo aquí donde creé la X inserto la aguja por debajo de esta hebra y tomo esta que está por encima, retuerzo la aguja así para asegurar. Voy a sacar mis dedos, tomo la hebra, la ubico en mis manos y ya aquí estoy lista para tejer, y voy a tejer sobre este anillo que se me creó aquí. Entonces voy a comenzar con la primera vuelta. En esta primera vuelta voy a comenzar con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a marcar esta última cadena que tejí, porque este sería el primer punto. Estas 3 cadenas que acabo de tejer reemplazan un punto alto. Ahora voy a tejer 5 puntos altos más para que me quede un total de 6 puntos altos. Aquí entonces ya tengo un total de 6, contando estas 3 primeras cadenas que serían el primer punto alto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego de esas 6 voy a hacer una cadena. Esta cadena va a estar ubicada en todo el centro del tejido. Y aquí voy a tejer entonces 6 puntos altos más que van a quedar hacia este lado. Luego de terminar los 6 puntos altos de este lado, voy a tomar la hebra, voy a jalarla y así cierro mi anillo. Aquí no voy a cerrar esta vuelta porque no va a ser un tejido circular, sino que me va a quedar como un triángulo. Entonces voy a iniciar la segunda vuelta. Esta primera vuelta tiene un total de 12 puntos y una cadena que queda en el centro. Ahora voy a iniciar la siguiente vuelta y voy a tejer 3 cadenas para comenzar. Recuerden que estas 3 cadenas reemplazan el primer punto alto, y voy a marcar la última cadena que tejí porque este sería el primer punto. Entonces giro el tejido y de donde salen estas cadenas voy a tejer 2 puntos altos más, es decir que este primer punto me va a quedar con 3 puntos altos o 3 varetas. Ahora voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, es decir que vamos a tener 5 puntos altos en este lado después de los 3 que ya tejí. Después de tejer ya estos 5 puntos altos, llego al centro. En el centro fue donde tejí esa cadena, aquí justo en la mitad, y aquí voy a tejer 2 puntos altos justo ahí, 2 en el mismo lugar. Dejo una cadena para seguir marcando el centro y voy a tejer 2 puntos altos más en el mismo lugar donde hice los anteriores. Y así me queda entonces nuevamente como el centro del tejido. Ahora voy a tejer los 5 puntos altos que corresponden de este lado. Y luego de hacer los 5 puntos altos, llego aquí al final donde marqué
la cadena que tejimos al inicio, la tercera cadena. Y aquí voy a quitar el marcador de puntos y justo ahí en esa cadena voy a tejer 3 puntos altos para que me quede exactamente igual de esta parte de aquí donde comenzamos. Entonces 3 puntos altos para terminar esta segunda vuelta, que además me queda con un total de 20 puntos. Para esta tercera vuelta voy a iniciar igual con 3 cadenas que reemplazan el primer punto alto, marco la tercera, giro el tejido y voy a hacer un punto alto más en el mismo lugar de donde salen las cadenas. Y así me quedan 2 puntos altos en este primer punto. Ahora voy a hacer una cadena y en el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Voy a hacer una cadena y me voy a saltar un punto y en el que sigue voy a hacer un punto alto. Voy a hacer una cadena, me salto uno y en el que sigue voy a hacer un punto alto. Y voy a repetir el mismo proceso, cadena y punto alto, saltándome un punto hasta llegar al centro. Ya llegué al centro, entonces voy a hacer una cadena más porque ya terminé este último punto y llegué al centro. Debo de tener un total de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas entre cada uno de estos puntos. Y al llegar aquí al centro voy a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo lugar, en el centro. Es decir, que esa cadena que acabé de tejer va a marcar el centro. Y aquí voy a repetir el mismo proceso, pero ya yéndome de este lado a este lado. Entonces hago una cadena, hago un punto alto justo aquí en el punto que sigue, hago cadena, este sí me lo salto y tejo en el que sigue y así sucesivamente. Cadena, me salto este y tejo en el que sigue hasta llegar al final. Cuando llego aquí al marcador de puntos, entonces recuerden que aquí, bueno, voy a hacer la cadena que corresponde antes. Y aquí en esta cadena donde tenía el marcador de puntos, voy a tejer 2 puntos altos, que fue igual como iniciamos aquí con 2 puntos altos en el mismo lugar. Vamos a iniciar la vuelta número 4 y para eso iniciamos de la misma manera con 3 cadenas, marcando la última, giro el tejido y aquí voy a iniciar con 2 puntos altos más en el mismo lugar. Es decir, que aquí tendríamos 3 en el primer punto. Ahora voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, es decir que sobre las cadenas que tejimos aquí también vamos a tejer y nos da un total de 13 hasta llegar al centro. Entonces vamos a tejer después de esos 3 puntos altos, vamos a tejer 13 puntos altos más hasta llegar al centro. Aquí ya llegamos entonces al centro, simplemente tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Ahora aquí justo en el centro, en el medio, en esta cadena, vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo lugar, una cadena que va a marcar el centro y en el mismo lugar vamos a tejer 2 puntos altos más. Y aquí en este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, vamos a tejer entonces los 13 puntos que corresponden hasta llegar al marcador. Y aquí entonces llegamos donde está el marcador, nos falta solo tejer aquí y al igual que aquí iniciamos con 3 en el mismo punto, entonces justo donde está el marcador vamos a hacer 3 puntos altos para terminar esta vuelta número 4.
Para iniciar esta vuelta número 5 vamos a hacer algo muy similar, iniciando con las 3 cadenas y marcando. Aquí vamos a hacer entonces 2 puntos altos más en esta primera, en este primer punto, iniciando con 3 vareticas en este primero. Y aquí, de aquí al centro, tenemos 17 puntos. Esos 17 puntos los vamos a tejer normal, un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al centro, es decir que son 17 más. Al llegar entonces al centro, después de las 17 puntos, vamos a hacer 2 puntos altos aquí justo en el centro, una cadena que marca el centro y 2 puntos altos más en el mismo lugar. Y ahora vamos a repetir los 17 puntos altos de este lado. Después de estos 17 puntos altos vamos a retirar el marcador de puntos y ahí vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo punto, ya que aquí iniciamos igual con 3 puntos altos. Vamos a iniciar con la sexta vuelta, así se nos ve por ahora, pero en esta sexta vuelta vamos a variar, vamos a hacer otra secuencia. Entonces vamos a iniciar con 4 cadenas. Estas 4 cadenas van a reemplazar un punto alto doble. Entonces esta última que tejimos la vamos a marcar con el marcador de puntos, porque este correspondería al primer punto de la vuelta. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer una cadena. Esa cadena va a reemplazar este punto que nos sigue, que nos vamos a saltar. No vamos a tejer aquí, sino en el que sigue. Y en este que sigue vamos a hacer un punto alto, vamos a hacer 2 cadenas y en ese mismo lugar donde tejimos este punto alto vamos a tejer otro. Entonces nos queda un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Ahora vamos a saltarnos 3 puntos de la vuelta anterior, 1, 2, 3, y en el cuarto vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, vamos a tejer una sola cadena y en el mismo lugar vamos a tejer 2 puntos altos más. Ahora nos vamos a saltar 3 puntos altos de la vuelta anterior, 1, 2, 3, y en el que sigue vamos a hacer la misma secuencia que hicimos aquí de primeras, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Vamos a saltarnos 3 más y en el cuarto vamos a repetir esta secuencia, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Ahora nos saltamos 3 más, en el cuarto vamos a hacer la otra secuencia, punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo lugar. Y aquí entonces nos quedan sobrando 3 puntos altos hasta llegar al centro. Entonces esos 3 puntos altos nos lo vamos a saltar y vamos a tejer justo en la mitad. Entonces aquí en la mitad vamos a tejer 2 puntos altos, una cadena y vamos a tejer 3 puntos altos más en el mismo lugar. Ahora vamos a tejer una cadena más y 2 puntos altos más en el mismo lugar.
Entonces así nos queda la secuencia: 2 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena y 2 puntos altos. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a repetir en este lado, es decir, que me voy a saltar 1, 2, 3 en este cuarto. Vamos a tejer la primera que tenemos aquí, que es punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y voy a repetir esta misma secuencia después de saltarme 3 puntos altos. Vamos a repetir lo mismo hasta llegar aquí. Cuando llego al final repitiendo esta misma secuencia, debo terminar con esta punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y me quedan aquí sobrando 2 puntos. Entonces este punto de aquí nos lo vamos a saltar y vamos a hacer una cadena. Y en este último, donde está el marcador de puntos, voy a retirarlo. Y como aquí en este lado hice 4 cadenas reemplazando un punto alto doble, aquí vamos a hacer un punto alto doble. El punto alto doble es que enlazamos 2 veces, 1 y 2, insertamos, sacamos la hebra, vamos a pasar por las primeras 2, por las otras 2 y por las últimas 2, es decir, que damos 3 pasadas y así reemplazamos este de aquí. Y así terminamos esta vuelta. Para la vuelta número 7 vamos a iniciar con 3 cadenas, marcando la primera porque es ese primer punto. Vamos a girar el tejido y aquí voy a hacer 2 cadenas más, y en el mismo lugar de donde salieron esas 3 cadenas voy a hacer un punto alto. Es decir, que estaríamos haciendo la misma secuencia de la vuelta anterior, que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Entonces aquí tenemos esta primera y vamos a ir justo en el medio de la secuencia que nos sigue, que es esta. Y en esta, justo en el medio, vamos a tejer la otra secuencia que teníamos, que era de 2 puntos altos en el mismo lugar, una cadena y 2 puntos altos más en ese mismo lugar. Entonces así tenemos una vez más las mismas 2 secuencias. En la que sigue, es decir, sobre esta, vamos a tejer la anterior, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Encima de esta secuencia de aquí vamos a tejer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Sobre esta vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y vamos a repetir esa misma secuencia hasta llegar al centro. Aquí ya estoy llegando casi al centro, voy en la secuencia 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, y aquí ya empieza la secuencia que está en el medio, que fue de 2 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena y 2 puntos altos. Entonces justo aquí donde está la primera cadena que tejimos después de los 2 primeros puntos altos, vamos a hacer la otra secuencia, que es la de punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y en el centro vamos a ubicarnos en el punto alto que está en la mitad. Recuerden que tenemos 3 puntos altos. Vamos a ubicarnos en el del centro. Y aquí vamos a comenzar con una cadena. Hacemos una cadena y vamos a hacer un punto alto doble justo aquí en el centro. Es decir, que envolvemos 2 veces, insertamos en este punto alto de la mitad, pasamos 2 y 3 veces y así creamos el punto alto doble. Vamos a hacer una cadena y vamos a proceder a tejer entonces sobre esta cadena que está separando aquí estos puntos altos, comenzando nuevamente con esta secuencia, es decir, punto alto, 2 cadenas, punto alto, para comenzar y regresarnos haciendo exactamente lo mismo.
Terminando esta vuelta número 7, justo aquí donde tengo el marcador de puntos, voy a retirarlo y voy a tejer la siguiente secuencia, que la última vendría siendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y así damos por terminada la vuelta número 7. Para la vuelta número 8 vamos a repetir básicamente lo mismo que hicimos para la vuelta número 6. Vamos a hacer 4 cadenas que reemplazarían el punto alto doble, marcando esta cuarta. Giro el tejido, hago una cadena más y aquí en el medio de esta secuencia, de estas 2 cadenas, vamos a tejer la secuencia de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Vamos a continuar tejiendo entonces en el medio de cada una de las secuencias anteriores, es decir, de estas cadenas que tejimos en la mitad, vamos a tejer la misma secuencia, pero tejiendo la contraria, es decir, que aquí sobre esta voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y en esta voy a tejer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, y así sucesivamente hasta llegar al centro. Cuando llego al centro de esta vuelta 8, justo aquí arriba de este punto alto doble que tejí, voy a hacer un punto alto, voy a hacer 2 cadenas, un punto alto más en el mismo lugar, 2 cadenas y un punto alto más en el mismo lugar. Esta es la secuencia que vamos a hacer en el centro y voy a continuar con la misma secuencia aquí. Como aquí tengo en este que sigue un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, quiere decir que aquí arriba voy a tejer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, así sucesivamente hasta llegar al final. Ahora terminamos esta vuelta número 8 retirando el marcador de puntos, y aquí recuerden que vamos a hacer un punto alto doble, al igual que lo hicimos aquí pero en cadenas. Para la vuelta número 9 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número 7, es decir que iniciamos con 3 cadenas, pero la diferencia es que aquí vamos a comenzar con la secuencia de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, aquí todos en el mismo lugar. Y de aquí en adelante vamos entonces a continuar con la misma secuencia y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 7. De aquí en adelante vamos a continuar repitiendo las mismas vueltas. Todas las vueltas que sean par van a ser exactamente igual a la número 6, 8 y 10 que hemos hecho hasta el momento. Y las de número impar van a ser exactamente igual a las 7 y 9 que hasta el momento hemos hecho. Entonces se pueden devolver en el video para ver nuevamente cómo hicimos la secuencia, cómo la iniciamos y cómo la terminamos. Para el caso del centro, en el impar vamos a hacer todo exactamente igual, que es con un punto alto doble en el centro y a los lados una cadena en cada uno de los lados. Pero en el par, en las número par, vamos a variar, vamos a hacer en una 2 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena y 2 puntos altos, y en la otra vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Aquí les voy a dejar para que lo tengan presente y vamos a repetir entonces haciendo estas secuencias hasta lograr el tamaño que deseamos. Aquí ya realicé un total de 14 vueltas repitiendo las mismas secuencias que ya les conté, y una vez termino aquí mi vuelta número 14 no voy a cortar el hilo, sino que justo así como lo tengo en estos momentos voy a hacer unas cadenas para realizar la tirita que sale de este lado, que va a dar la vuelta por el cuello. Entonces voy a hacer un total de 20 cadenas.
Aquí ya tejí las 20 cadenas, voy a tejer una más que es de altura, voy a girar el tejido, voy a comenzar a tejer en esta parte de atrás de las cadenas, voy a tejer sobre esas cadenas y voy a continuar tejiendo sobre toda esta parte que es la parte más larga y voy a llegar hasta aquí, hasta el final, hasta esta otra esquina. Entonces lo que voy a hacer es tejer puntos altos. Después de hacer esa cadena de altura, voy a girar y en la segunda cadena voy a comenzar a tejer los puntos altos. Voy a insertar la aguja justo ahí en ese anillo que se forma en la parte de atrás. Entonces empiezo a tejer todos los puntos altos sobre cada una de las cadenas. Aquí ya terminé de tejer los puntos altos sobre cada una de las cadenas y al llegar aquí entonces no tenemos puntos muy específicos para tejer, pero entonces vamos a tomar algunas de estas hebras que tenemos disponibles y vamos a tejer los puntos altos sobre estas hebras. Y así continuamos tejiendo sobre las hebras que vamos viendo disponibles a lo largo de todo este tejido hasta llegar a esta otra punta. Aquí ya llegamos al final, aquí tenía el marcador de puntos, entonces lo retiro y creo ahí, justo donde tenía el marcador de puntos, voy a crear ese último punto alto. Entonces aquí ya se nos acaba y no tenemos hacia dónde más ir, pero necesitamos hacer la otra alita de ese lado. Entonces voy a cerrar aquí con una cadena y voy a cortar. Jalo, aprieto, pero entonces aquí para poder hacer la otra alita voy a amarrar aquí la hebra justo de donde sale esta última cadena o ese último punto que tejimos. Y aquí mismo entonces voy a comenzar a hacer las 20 cadenas que corresponden de este lado. Una vez tengo las 20 cadenas de este lado, hago una más que es la de altura. Voy a girar el tejido de este lado. Voy a comenzar a tejer los 20 puntos altos que corresponden hasta llegar aquí y me encuentre con este otro lado del tejido. Cuando termino los 20 puntos altos me encuentro aquí con este lado. Voy a insertar justo aquí en este último punto la aguja y voy a deslizar. Voy a hacer un punto deslizado para unir. Hago una cadena y voy a cortar. Jalo y aprieto y ya luego entonces voy a esconder todas estas hebritas con la aguja lanera. Empiezo a esconder de esta manera. Para realizar los pompones que van en estas dos alitas que acabamos de hacer, vamos primero a tomar la hebra, vamos a cortar dos pedazos aproximadamente de este tamaño, uno así y el otro puede ser del mismo tamaño, no tiene que ser perfecto, y vamos a dejarlos a un lado. Ahora vamos a tomar nuevamente la hebra y vamos a elegir un tamaño o un largo para los pompones. Entonces yo lo voy a hacer aproximadamente de este tamaño y lo voy a ubicar así en mis dedos y voy a comenzar a girar. Yo lo giré un total de 15 veces. Cuando ya llego a las 15 veces, aquí voy a cortar y voy a tomar una de las hebras que corté anteriormente y la voy a ubicar por aquí debajo para amarrar y asegurar las hebritas y que no se me vayan a separar. Una vez amarro esta parte superior, voy a colocar mis dedos nuevamente así en el centro para estirar un poco las tiritas, y esta que había cortado anteriormente, la otra hebra, voy a colocarla justo aquí alrededor, dejando más o menos un dedo de distancia para hacer la cabecita del pompón. Puedo retirar el dedo cuando ya veo que la tengo un poco más apretada y de esta manera puedo comenzar a hacer el nudo.
Una vez tenga el nudo hecho, podemos tomar estas mismas hebras que sobraron de la que utilicé para amarrar y esta misma la puedo insertar aquí hacia adentro del pompón, hacia la parte de abajo, y que nos quede como una de las tiritas que está colgando. Una vez entonces ya tenga amarrado el pompón de esta manera, voy a tomar unas tijeras que corten muchísimo mejor, y por la mitad voy a cortar todas las hebritas. Voy a peinar un poco el pompón y voy a comenzar a pulir. Entonces voy a intentar que todos me queden del mismo tamaño, y así exactamente voy a hacer el otro. Ahora, para pegar el pompón, estas hebritas que teníamos aquí al inicio, que fue con las que lo amarramos, vamos a insertar una por esta puntica o esta alita que tenemos aquí. La vamos a insertar de esta manera, cualquiera de las dos, y con la otra vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo que quede bien apretadito, y estas mismas hebritas que tenemos aquí las vamos a esconder de la misma manera que hemos escondido todas las demás. Y para finalizar, para que esto no nos quede de esta manera, entonces podemos utilizar la plancha para el cabello y así le podemos dar un toque más bonito y que nos quede un poco más liso. Y así ya concluiríamos y quedaría lista para utilizar. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.